Hola, buenas noches a todos. Soy la doctora Tamara Steiner, soy inmunóloga pediatra y le agradezco muchísimo al Colegio de Otorrinos la invitación para platicar con ustedes sobre el abordaje del niño con infección recurrente. En esta ocasión nos vamos a ver así por transmisión o por transmitir esto pues en internet por la situación epidemiológica que estamos viviendo y yo estaré con ustedes para ver las dudas. Entonces, yo trabajo en la Unidad Médica de Alta Especialidad número 25 del IMSS, aquí en Monterrey, y tengo mi consultorio particular aparte. Lo que quiero platicar con ustedes es en realidad los tips o las pistas que podemos tener para nosotros como médicos de primer contacto y también como otorrinos, expertos en el área, poder distinguir cuando un paciente llega con nosotros con infecciones recurrentes si realmente valdrá la pena o no hacer un abordaje más profundo. Ustedes saben mucho mejor que yo que las infecciones respiratorias es el pan nuestro de cada día en la consulta y que realmente cuando nosotros tenemos a niños en específico con infecciones respiratorias recurrentes, pues puede llegar a ser hasta el 60% de la población general que nosotros vemos en el consultorio. El 25% de los niños menores de 1 año de edad están catalogados o pueden entrar en la categoría de infecciones respiratorias recurrentes. Y cuando tenemos estos pacientes o estos niños o este grupo de edad con infecciones respiratorias, generalmente hablamos de virales, que es en gran porcentaje, casi el 60%, y el otro porcentaje son generalmente causadas por Moraxella catarrhalis o por Streptococcus pneumoniae. Este último hay que ponerle muchísima atención porque en realidad es una de las inmunodeficiencias primarias más comunes que vamos a ver y que son niños que tienen una susceptibilidad especial hacia este microorganismo. Entonces, lo típico que nos preguntamos nosotros, bueno, es ¿qué tanto es poquito, qué tanto es mucho? O sea, ¿qué es infección recurrente? En realidad, hay muchísimo sobre este tema y hay algunos, digamos que artículos o incluso la OMS que dice que los episodios de infecciones virales o de infecciones recurrentes o de infecciones respiratorias se catalogan de acuerdo a la edad y que nosotros podemos tener incluso a niños menores de 2 años de edad con hasta 10 episodios por año en niños que no van a la guardería. Y que este episodio o este porcentaje sube a lo doble en los niños que van a la guardería. Es decir, un niño menor de 2 años de edad que va a guardería puede tener hasta 20 episodios de infecciones al año y eso ser categorizado como normal. Es decir, haciéndonos cuentas, este niño se debería de infectar o enfermar por lo menos cada 3 semanas. Y eso puede ser normal. Lo que no es normal es que esas infecciones sean diferentes a las habituales o diferentes a virales y que se compliquen, que es lo que vamos a ver ahorita. Normalmente el tipo de infecciones que nosotros como inmunólogos tomamos en cuenta no solamente son de qué se infectó el niño, de qué se enfermó, sino la severidad de la que se enfermó, la localización de la infección, cuánto le duró esa infección y tal vez yo creo que aquí la primera bandera que tenemos que ya entenderla y tenerla siempre en nuestra mente son los niños o adultos que tienen complicaciones no habituales de una infección normal. Es decir, para nosotros como inmunólogos, un niño que tiene otitis medias pero que esas se perforan no es normal. Un niño que tiene otitis medias y que hace otomastoiditis no es normal. Mucho menos un niño que de una otomastoiditis hace un absceso cerebral. Evidentemente eso no es normal, no es habitual y nosotros tenemos que entrar a investigar por qué está causando eso, por qué está sucediendo tal cosa. Entonces, cuando tenemos frente a nosotros en un consultorio a alguien que tiene infecciones recurrentes o infecciones respiratorias recurrentes, pues nuestro abordaje o nuestro pastel, digámoslo así, se puede dividir en 3 grandes grupos. El grupo de los niños que generalmente no tienen algo realmente importante y podríamos categorizarlo como los pacientes sin problemas de base, que eso es el 70% de los casos. Y el otro 30% lo podemos dividir en un 20% de alérgicos y el otro 10% que es el que quiero tratar de enamorarlos de este tipo de pacientes, que son los niños con inmunodeficiencias primarias y por supuesto también los adultos que pueden tener un error innato de la inmunidad y que se pasan de largo en algunas ocasiones. El niño que tiene, digamos que las infecciones recurrentes, pero sin un problema de base, ustedes y todos los conocemos perfectamente. Es el niño que va a consultar con la mamá o con la abuelita y que tiene infecciones recurrentes que sobrepasan la normalidad, pero que son procesos leves, que curan por completo, que nunca se ha internado, que el niño tiene un buen peso y una buena talla y que tiene pues algunos factores de riesgo secundarios que hacen que ese niño pudiéramos categorizarlo así, como el niño que se enferma muy seguido, pero que no parecería que nos llame la atención para pensar ni en alergia,
ni en defecto inmunológico. En realidad hay varios factores de riesgo que ustedes los conocen perfectos, como la prematurez, el tabaquismo de los papás, las infecciones crónicas, como sinusitis crónicas bacterianas, las guarderías, alteraciones anatómicas, pero creo que una de las más importantes que tenemos hoy en día y que también es una bandera roja por completo es la vacunación incompleta. Y es decir, ahorita nosotros podemos tener niños con rinosinusitis crónicas, con otitis medias crónicas, y resulta que cuando nosotros revisamos su cartilla de vacunación por algún motivo, que ese generalmente es por cuestión propia de los padres, no tienen la cartilla de vacunación completa, y esto por sí mismo es por completo el punto esencial, el por qué este niño tiene las infecciones recurrentes. Pero vamos a pasar al otro 20%, el niño que ustedes ven y que dicen, bueno, se está enfermando recurrentemente, pero parecería que va más allá de la normalidad de este niño que no tiene problemas de base. Y estos son los pacientes alérgicos, que es el 20% de la población que ustedes y nosotros vamos a ver con las infecciones recurrentes respiratorias superiores. Los pacientes alérgicos sabemos que en Monterrey puede causar hasta el 20 o 30% de la población. Es decir, de 10 pacientes que ustedes ven, 2 o 3 son alérgicos y probablemente esa sea la causa de la sintomatología que tienen de manera persistente. Normalmente, uno de los tips que yo les comento siempre a mis residentes para poder distinguirlo así en la consulta es que generalmente entre un episodio infeccioso y otro, porque sí puede ser infeccioso con fiebre, la rinorrea verde, las biometrías hemáticas con leucocitosis y neutrofilia, pero entre un episodio y otro es bien frecuente que la mamá te dice, es que nunca está bien el niño, doctora. Es decir, se enferma de una otitis, se enferma de otra otitis y en este inter el niño siempre está con mocos, con tos, con congestión, y eso es cuando estamos hablando que en realidad no se trata de una infección respiratoria banal o del niño que solito se le va a quitar, señora, sino que esto parecería un proceso alérgico. Y aquí les muestro algunos ejemplos. Cada una de los ejemplos que les voy a mostrar de pacientes fue específicamente pensado en que son niños que los conocí por algún motivo y que generalmente son pacientes que ustedes me han enviado por infecciones recurrentes de otitis medias o de rinosinusitis crónica. Uno de los pacientes con una alergia terrible para ácaros de polvo, antecedentes de otitis medias y tubos de ventilación. Y el paciente del lado derecho con antecedentes de tos crónica y rinosinusitis crónica por medio de su pediatra, que fue la que me lo envió. Los dos con pruebas cutáneas verdaderamente severas, positivas, y que los dos requieren tratamiento con inmunoterapia. Los siguientes casos que les comento aquí son otros dos niños que uno de ellos, el del lado izquierdo, enviado por un miembro del colegio de ustedes de otorrino. Este niño es hijo de un médico, de un compañero de nosotros, y tenía antecedentes de otitis y de moco en oído, tenía alteraciones para el lenguaje, para el habla, y entonces el médico lo vio y dijo, bueno, antes de requerir una cuestión quirúrgica, vamos a que te valoren. Cuando le hicimos las pruebas cutáneas, sus pruebas cutáneas, como el anterior niño que les mostré, estaban completamente negativas, es decir, no salió alérgico a nada medioambiental, pero cuando hicimos las pruebas de parche tenemos positividad leve a leche y positividad extrema a pollo y arroz. Entonces estamos empezando recién una dieta y el niño de al lado derecho es un niño también hijo de una colega con antecedentes de otitis medias e infecciones recurrentes con sus pruebas cutáneas negativas. Y el niño de la derecha ya tengo un año que lo conozco, esas pruebas son de hace un año, y hicimos una dieta libre de trigo, libre de leche, y su prueba salió positiva, como vieron, a trigo. Se hicimos la dieta de restricción y la mejoría fue espectacular en cuanto a las infecciones recurrentes y a las otitis medias. Una pregunta que frecuentemente nos hacen es, ¿cuál es el mejor momento de mandarlo con el alergólogo? Porque a veces decimos, bueno, es que el niño está muy chiquito, si le haces pruebas de alergia a esta edad te va a salir alérgico a todo, y eso es lo que habitualmente pensamos, pero este es otro ejemplo y quise poner muchos ejemplos de colegas, hijos de colegas, para que veamos que también nosotros sufrimos con nuestros hijos esto. Y este es un niño que tiene antecedentes de rinorrea continua, de tos crónica, de datos de sinusitis, de otitis media, lo acabamos de conocer recién. Y en la cita inicial, estas son sus pruebas cutáneas, y su prueba cutánea no salió alérgico a todo, como normalmente pensaríamos. Este niño le hicimos solamente pruebas de alergia a medio ambiente interno y le hicimos pruebas de alergia a todos los alimentos. Y tenemos exclusivamente dos cosas ahí que se ven. Uno, al lado derecho, abajo al lado derecho, es la histamina, que ese es como mi control de calidad, y arriba a mano izquierda la clara de huevo.
Este niño tiene una alergia específica a la clara del huevo. Como se fijan, no salió alérgico a todo, es específicamente alérgico a la clara del huevo. Se hizo una dieta de restricción específica para esto y el niño tiene una mejoría verdaderamente importante, es decir, de la mamá médico, desde la primera semana de inicio de la dieta de restricción. Entonces, pensar cuál es la mejor edad para mandarlo, yo pienso que la mejor edad es dependiendo de qué es lo que busques. Si tú tienes un niño que está muy pequeño, tiene 1 año de edad, y tú ves que estás teniendo problemas en rinorreas continuas, en tos crónica, estás pensando en reflujo, generalmente es causado por alimentos. Entonces, a lo que se envía es unas pruebas específicas para alimentos. O, como este caso de este niño, que ya es un niño más grande, de 2 años y medio, 3 años de edad cuando lo conocí, que había sido atendido por también un médico del colegio que me hizo favor de enviarlo, con antecedentes de tubos de ventilación, y los tubos estuvieron perfectamente bien durante 6 meses, y al momento en que ya esos tubos salieron, el niño otra vez empezó a tener otitis media. Entonces ese fue el momento en que su médico decidió que era el justo tiempo para ver un alergólogo pediatra. No lo enviaron y este niño tiene una alergia terrible a los ácaros del polvo, y él terminó afortunadamente su tratamiento con inmunoterapia, trabajando en equipo, médico otorrino y alergólogo, y él está listo ya para continuar, ya no volvió a tener otitis medias a partir de ahí. Entonces, a veces nosotros cuando pensamos, bueno, es que el niño tiene la IgE elevada, y la IgE elevada pues es alergia, entonces sí, tengo que mandarlo con un alergólogo. Nosotros como inmunólogos también tenemos que descartar otras posibilidades de IgE elevada, así que IgE elevada no solamente significa alergia, pero bueno, esto nosotros ya lo podemos ver en el momento de la consulta. Lo que quiero platicar con ustedes es el 10% de esta población que tiene infecciones recurrentes y que normalmente ya es el cliente, como yo les digo, VIP del consultorio, y que a veces uno dice, ay Dios, ya la verdad ya hasta me da pena que venga, porque cada rato, en cada momento el niño o el paciente adulto está con estas infecciones crónicas de rhinosinusitis o de otitis media. Entonces, en este caso nosotros tenemos que pensar si no se trata de una inmunodeficiencia primaria, como anteriormente se llamaban, hoy conocidas como errores innatos de la inmunidad. Y obviamente antes de llegar a esa situación, nosotros tenemos que descartar causas secundarias de niños o de adultos que tengan infecciones recurrentes y que no tengan por algún motivo inmunoglobulinas o alteraciones en inmunidad celular. Y eso pueden ser pacientes con VIH, obviamente, bebés prematuros o niños que tengan alguna pérdida de inmunoglobulinas, por ejemplo, por enfermedades renales perdedores de proteínas, como los niños o adultos con síndromes nefróticos, o pacientes que tengan quilotórax, o los niños que tienen reflujo vesicureteral en infecciones de vías urinarias o reflujo gastroesofágico en infecciones respiratorias superiores. Si nosotros descartamos esto, entonces ya entramos en el rubro inmunológico y dijimos, parece que no es un niño del habitual, parece que no es un niño alérgico, y esto parecería más una cuestión de inmunodeficiencia primaria o de error innato de la inmunidad. Y aquí, pues entonces nosotros como inmunólogos tenemos que tener nuestra mente cuando tenemos al paciente enfrente, en que no solamente se trata de pensar en inmunodeficiencias primarias en infecciones, porque los niños con IDP o error innato de la inmunidad pueden tener alergias de difícil control, pueden tener síndromes autoinflamatorios, pueden cursar incluso asintomáticos, como ahorita vamos a ver, o tener infecciones graves. Los mitos de las inmunodeficiencias primarias es la típica que todos decimos, bueno, eso ni existe. Ya si te toca ver una de esas es porque estás en el hospital. Pero si tú realmente estás en tu consultorio y no te dedicas a ningún hospital de tercer nivel, nunca en la vida vas a ver un inmunodeficiente primario. Creo que no existe algo más erróneo que eso, porque los inmunodeficientes primarios están en tu consultorio. De hecho, son raros los que tú vas a conocer en el hospital en terapia intensiva. Casi todos están en el consultorio. Y les quiero decir que hace años que yo terminé inmunología, existían solamente 106 tipos de inmunodeficiencias primarias. Y en este artículo que recién tiene 2 meses que se publicó, dicen la Unión Europea que existen más de 416 errores innatos de la inmunidad. Es decir, seguramente alguno de ellos, según la Unión Internacional de Inmunólogos, la sociedad, debe de haber un inmunodeficiente entre los pacientes que nosotros estamos viendo. Hay artículos muy buenos donde nosotros como inmunólogos vemos el bajo índice de sospecha que hay, depende pues de la subespecialidad que nosotros estemos investigando.
investigando. Y aquí hay pacientes o hay un artículo donde hay bajo índice de sospecha para deficiencias de anticuerpos en pacientes que son sometidos a procedimientos quirúrgicos. Porque probablemente si nosotros digamos, bueno, doctora, usted comenta que solamente el 10% de los niños con infecciones respiratorias recurrentes, otitis o sinusitis, rinosinusitis crónicas, son inmunodeficientes, pues realmente es muy poquito. Bueno, sin embargo, cuando nosotros estamos hablando ya de problemas de otorrino específicas como rinosinusitis crónicas, se sabe que hasta el 54% de los pacientes con rinosinusitis crónica pueden tener alteraciones en la funcionalidad humoral del sistema inmunológico. Y para eso es fácil tomar estudios como biometría hemática, inmunoglobulinas y una funcionalidad de anticuerpos, como lo vamos a ver ahorita. Es decir, nosotros podemos ver artículos que incluso los pacientes que tienen rinosinusitis crónica y que no responden al tratamiento, hasta el 25% de esos pacientes se pueden categorizar o se pueden catalogar como un paciente con inmunodeficiencia primaria. Entonces, el primer mito de que no existen, como se pueden ver, hasta el 54% de esos pacientes con rinosinusitis crónica pueden tener una inmunodeficiencia primaria. El segundo mito es, no, pues eso de inmuno, solamente los inmunólogos la pueden diagnosticar. Y yo creo que tampoco no hay otra cosa más falsa que eso, porque en realidad no somos nosotros los inmunólogos lo que le diagnostican, sino ustedes como médicos tratantes del paciente que lo pueden hacer. Y obviamente para poder llegar a esto, para poder diagnosticar a un error innato de la inmunidad o una inmunodeficiencia primaria, tenemos que hacer una historia clínica súper certera, donde tenemos que preguntar todas estas cosas que les estoy poniendo aquí, que yo creo que son las más importantes durante el interrogatorio, y que como siempre sabemos, lo que los ojos no ven, pues los ojos no ven lo que la mente no sabe. Y si nosotros no nos enfrascamos en esto y no tratamos de comprender esto, pues a veces, a lo mejor cuando tengamos al paciente enfrente, pues probablemente, como nos ha sucedido en algunos casos, decir, bueno, pues pobre, o sea, qué mala suerte, ya ha tenido 3 otitis medias, ya lleva 4 perforaciones, oye, pobre chavito, ya lleva 2 otomastoiditis. Pues la verdad es que, obviamente pobre, pero el punto es de que evidentemente eso sucedió por algún motivo que lo tenemos que tratar de explicar científicamente. Y entonces, para nosotros tratar de investigar o de evaluar qué es lo que está sucediendo, primero tenemos que sospechar que el niño tiene un error innato o el adulto, un error innato de la inmunidad. Y para sospecharlo hay que conocer los signos de alarma. Esos signos de alarma que nosotros tenemos que tener en la mente son los siguientes. Cuando ustedes vean un paciente, y quiero ser bien precisa en esto, no tiene que ser niño. Hoy en día hay errores innatos de la inmunidad que empiezan en la edad adulta y que a esta persona adulta a los 25 o 26 años nunca se había enfermado de nada. Y esa edad empieza a tener sintomatología de infecciones respiratorias recurrentes. Debemos de pensar en un paciente con infección severa, persistente, inusual o recurrente. Es decir, este espiro es como una mnemotecnia para acordarnos cuándo debemos de pensar en esta posibilidad. Y para mis compañeros otorrinos y para mis compañeros pediatras siempre les digo que estas son algunas como señales de alarma para poder pensar en IDP, que son niños o el número de episodios de otitis medias y probablemente ustedes no vayan a decir que son muy poquitas para ya pensar en un IDP. Y no necesariamente tiene que ser un error innato, sino puede ser cualquier otra causa como alergia, como les comenté hace tiempo o hace rato en las diapositivas, pero es importante tenerlo en la mente. Es decir, un paciente que tenga menos de 5 años y lleve más de 3 otitis medias en el año no es normal. O sea, tenemos que buscar una causa. O un paciente que sea mayor de 2 años, pero con más de 2 episodios de otitis, no es normal. Que el niño tenga 3 meses o 4 meses y que haya tenido, aunque sea una otitis media, pero es inicio temprano de la otitis media, que se complique la otitis media con mastoiditis, que sea recurrente el uso de tubos de ventilación, de recolocación, de recurrencia, de niños que tienen rinosinusitis y aparte asma persistente, o que ustedes hayan realizado una cirugía sinusal y que encuentren ahí hongos. Obviamente, ninguno de estos casos es habitual y nosotros tenemos que trabajar en equipo para detectar un error innato de la inmunidad. Entonces, el otro mito es de que siempre se mueren, ¿no? Dicen, no, pues es que se mueren. Normalmente los conoces tú en terapia intensiva. Y no es así. Realmente la gran mayoría de los pacientes que tienen defectos inmunológicos o el gran porcentaje son errores de predominio de anticuerpos.
Y los predominios de anticuerpos, como ustedes los pueden ver en esta gráfica de la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias, generalmente es casi o incluso más del 50%. Y oh sorpresa, que los errores de inmunidad humoral pues son los que diagnosticamos en nuestro consultorio y que probablemente muchos de ellos ni siquiera, ni una sola vez han ocupado un internamiento, sino son los pacientes que andan ahí felices en nuestro consultorio, pero que ya son los conocidos como clientes permanentes de nosotros y que están utilizando antibióticos de manera continua. Es decir, para nosotros, después de haber sospechado que este paciente puede tener un error innato de la inmunidad, entonces nuestro siguiente paso es evaluar. Bueno, doctora, entonces yo sí creo que este paciente está mal. ¿Cómo lo puedo evaluar? El primer paso o el abordaje inicial es hacer una biometría hemática. En ella, nosotros podemos encontrar alteraciones en los neutrófilos, en los linfocitos o en las plaquetas. Y con esas tres cosas, nosotros podemos incluso pensar en inmunodeficiencias primarias con una sola biometría hemática. Después de eso, nosotros como pediatras siempre tomamos una radiografía de tórax para ver en niños pequeños que el timo esté presente y que no estemos ante una inmunodeficiencia primaria grave como una combinada severa. Y después tomamos inmunoglobulinas, ya saben, la G, la A, la M y la E, para poder categorizar así si estamos o no ante un niño con IDP o con error innato de la inmunidad. Y ya nosotros como inmunólogos el siguiente paso es tomar unas subpoblaciones de linfocitos. Existen varios artículos donde nosotros, dependiendo de si tenemos baja o alta la IgM o la IgA o la IgG, podemos categorizarlo en el tipo de inmunodeficiencia primaria que estemos hablando, pero realmente yo creo que esto lo podríamos dejar para el inmunólogo, solamente nosotros pensar que es importante tomar este tipo de estudios para el paciente. Ahora bien, vamos a hablar de las 4 inmunodeficiencias con 3-4 diapositivas cada uno, de las 4 inmunodeficiencias más comunes que están en tu consultorio y que generalmente no ocupan internamiento. Una de ellas es la deficiencia selectiva de IgA. Este es súper común, 1 de cada 500 niños del mundo la tienen, es decir, obviamente en su consultorio deben de tener 2 o 3 pacientes que en su vida han visto con deficiencia selectiva de IgA. Y son niños o adultos, porque probablemente nunca se identificó de la niñez, en las cuales tienen todas las funciones celulares y fagocíticas normales y lo único que tienen es baja la IgA. La pregunta del millón es ¿qué tan baja, no? Se debe de categorizar para decir deficiencia selectiva de IgA a un niño o adulto que tenga menos de 7 miligramos por decilitro en mayor de 4 años. El resto de las inmunoglobulinas, la IgG y la IgM, deben de estar dentro de parámetros normales y se debe de excluir cualquier otro tipo de inmunodeficiencia primaria. La deficiencia selectiva de IgA es súper común. El 90%, del 40 al 90% de los pacientes pueden estar asintomáticos, pero los que están sintomáticos se pueden caracterizar por infecciones sinopulmonares y por tener secuelas como bronquiectasias o bronquiolitis obliterante. Si se fijan en esta gráfica de pastel, realmente el 60%, incluso hay artículos como les comenté que hasta el 90%, pueden cursar asintomáticos y el otro porcentaje puede relacionarse con alergia. Entonces, ustedes como médicos otorrinos, ¿cuándo deben de pensar en una deficiencia selectiva de IgA? En niños que tengan alergias de difícil control, que ustedes mismos digan, bueno, yo lo estoy tratando como alérgico, ya lo mandé con un colega alergólogo, ya le está dando inmunoterapia y el niño no termina de mejorar. Entonces, la pregunta es, ¿en realidad será solo alérgico o esa alergia está asociada a un defecto inmunológico como deficiencia selectiva de IgA o defecto a polisacáridos? También hay fenotipos clínicos de deficiencia de IgA con autoinmunidad. Es decir, pacientes que nunca en su vida se atendieron o nunca en su vida a alguien se les ocurrió que tenían una deficiencia selectiva de IgA y que de adultos abren con un lupus, con una artritis reumatoide, una púrpura trombocitopénica idiopática. Y enfermedades severas por deficiencias selectivas de IgA existen, pero realmente son muy poco comunes. Menos del 2% de los selectivos de IgA abren de manera severa. El otro 90% va a estar en nuestro consultorio consultando recurrentemente por las infecciones. ¿Qué hacer con un niño o adulto con deficiencia selectiva de IgA? Este es el manejo realmente de ustedes como otorrinos, como médicos pediatras y nosotros como inmunólogos es el mismo. No hay un tratamiento real para la deficiencia selectiva de IgA, no hay algo que lo pueda suplir. Lo que hay que hacer es tratar las comorbilidades, es decir, tratar la alergia,
se pueden dar tratamientos profilácticos o antibióticos profilácticos y se puede dar el monitoreo o la progresión de esa deficiencia selectiva de IgA. Un porcentaje de pacientes va a remitir, el otro porcentaje de pacientes puede evolucionar hacia inmunodeficiencia común variable, que es donde ya se baja también la IgG y se puede bajar también la IgM, y un porcentaje de pacientes que es la mayor cantidad puede permanecer así toda la vida con esa deficiencia selectiva de IgA. Así que al final del camino, el tratamiento en deficiencia selectiva de IgA es individualizar el caso. Otra inmunodeficiencia que ustedes conocen muy bien son las deficiencias de subclases de IgG. Las subclases de IgG es muy importante comprender que no todos los niños o adultos que tienen deficiencia de subclase de IgG se va a manifestar con la IgG total baja. Es decir, ustedes pueden tomar unas inmunoglobulinas y tener la IgG normal y tener una IgG2, 3 o 4 bajas, porque la IgG1 es la más abundante y esa es la que produce, digamos, la disminución de la IgG total. Al final del camino, si tú tienes un paciente que tiene infecciones recurrentes y tiene un defecto de subclase, hay que ver cuál es el defecto de subclase que está, si es la 2, la 3 o la 4, y realmente valorar, o el tip que yo les doy, es que el resultado bajo no siempre tiene un valor clínico. Es decir, tú puedes tener a un paciente que tenga infecciones muy leves y le tomas una subclase si tiene un IgG4 en 0. Y no porque tenga un IgG4 en 0, entonces ya requiere un tratamiento sustitutivo, ni tratamiento de profilaxis, ni nada. En realidad, pienso que la más importante es la IgG1, que es la IgG total, digámoslo así, que es la que más va a ayudar a la total, es como el 70% de la IgG. Y la IgG2 es también muy importante porque es la que tiene la respuesta a polisacáridos de neumococo. Si una de esas dos falta, entonces sí pienso que estamos en un problema ante el paciente. Los criterios para ustedes, los criterios de la Sociedad Europea de Inmunodeficiencia, es que ustedes tengan, o su paciente obviamente, una infección bacteriana recurrentes, que tengan la IgG normal o puede estar baja en caso de que la IgG1 sea la afectada, pero tienen que tener la M normal, la A normal y tienen que tener niveles bajos de una o dos subclases por abajo de 2 desviaciones estándar de los valores normales. Hay que conseguirse valores normales, hay tablas para valores normales de inmunoglobulinas dependiendo de la edad y tú tienes que excluir cualquier otro defecto inmunológico, específicamente de linfocitos T. Bueno, doctora, ¿y qué hay que hacer en los defectos de subclases? Cuando tenemos un defecto de subclases, lo primero que hay que hacer es aplicar una vacuna de neumococo de 23 serotipos. Generalmente esto es lo que habitualmente yo hago porque generalmente los defectos de subclases se asocian a defectos a polisacáridos de neumococo y a veces por la cuestión económica es difícil hacer este estudio. Hay que valorar y atender el manejo de alergia porque muchos de los pacientes con deficiencia selectiva de IgG2, por ejemplo, tienen aparte alergia. Y si tú no tratas la alergia con un alergólogo y tú no le pones la vacuna del neumococo, entonces es probable que no pueda salir adelante de estas infecciones recurrentes. Obviamente, dejarlo con antibióticos profilácticos en caso de que se requiera y la gamma globulina, ojo, está indicada solamente en caso de que tú tengas pacientes que tengan una subclase, específicamente la 2, verdaderamente baja y que no haya podido salir adelante con todo lo anterior que acabo de mencionar. Y esto es poco común. Teóricamente, solo el menos del 10% de los pacientes con deficiencia de subclase requieren gamma globulina. Cuando uno evalúa el sistema inmunológico, todo lo que acabamos de ver anteriormente son evaluaciones en número. Es decir, yo tengo el papelito y ahí dice que lo normal de IgA en un paciente es 25 y ese paciente tiene 6 de IgA y el paciente tiene 5 años, ¿ok? Entonces es una deficiencia selectiva de IgA, tiene menos de 7 miligramos por decilitro, tiene más de 4 años, entonces es una deficiencia selectiva. Eso es como muy palpable, o sea, tenemos el papel ahí. Pero también existen errores innatos de la inmunidad en la cual nosotros debemos de checar la funcionalidad de las inmunoglobulinas o de la celularidad. Y hoy quiero platicar con ustedes para terminar los defectos específicos a polisacáridos de neumococo, que yo creo que es la inmunodeficiencia primaria o el error innato de la inmunidad que ustedes más comúnmente van a ver en su consultorio. Y aquí les dejo algunos artículos buenísimos sobre tos crónica y su asociación a defecto a polisacáridos y pacientes como una visión crítica, pues, de qué es lo que hay que hacer con este tipo de pacientes. ¿Cuándo pensar
en que un paciente mío tiene un defecto a polisacáridos de neumococo. Les dejo aquí los tips. Generalmente son otitis media recurrentes. Son pacientes que requieren o que tienen recurrencia después de usar el antibiótico. Es decir, sí se mejora, pero ustedes le dan el antibiótico, se le quita la pus, se le quita la otitis media, pero cuando le quitan el antibiótico vuelve a recurrir. O descarga nasal purulenta recurrente sin tener cuerpo extraño, obviamente. O pacientes con tos crónica que no mejoran con broncodilatadores, que no mejoran con antibiótico, que ya descartaron reflujo, que ya descartaron sinusitis crónica, que tiene verdaderamente el paciente tos crónica que no encuentran otra justificación. O pacientes que tienen infecciones crónicas y que están relacionados con rinitis y con asma. Se los pongo de nuevo aquí, cuando los deben de evaluar, cuando tienen poca mejoría con el tratamiento, que mejoría transitoria con los antibióticos. Y aquí les va unos porcentajes que nos vamos a quedar asustados, porque realmente en el Reino Unido, en un estudio que hicieron, el 58% de los pacientes con tos crónica, que descartaron todas las causas habituales de tos crónica que todos sabemos, tenían un defecto específico a polisacáridos, y el 12% de los adultos con rhinosinusitis crónica tienen un defecto específico a polisacáridos. No decir en niños. Creo, y más bien no creo, estoy convencida que es la inmunodeficiencia primaria que más veo en este consultorio. Probablemente de 10 pacientes que ven un día, 8 de esos son alérgicos y 2 de ellos tienen, aparte de alergia, un defecto específico a polisacáridos de neumococo. Eso es algo común y es algo del día a día. ¿Cómo lo voy a valorar? Tengo que hacer una historia clínica detallada, obviamente una exploración física donde vea yo un niño que generalmente no tienen alteraciones en el peso y la talla. Si tengo aislamiento de patógenos y ustedes ya saben que han tenido otitis media por neumococo, pues entonces ahí tienen ya, o que es un niño que tiene infecciones por polisacáridos, ya tienen esa posibilidad de que sea un error innato de polisacáridos o específico de polisacáridos de neumococo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Se toman niveles de inmunoglobulinas, obviamente, y ustedes van a tener una IgG normal, un IgA normal y un IgM normal. Pueden tener una IgE elevada si el niño es alérgico, y acuérdense que no todos los alérgicos tienen la IgE elevada. Pero bueno, pueden tenerla elevada o normal. Y entonces ahí nosotros decimos, bueno, tiene una biometría hemática normal, tiene inmunos normales, pero el niño se está enfermando recurrentemente. Y es un niño que ya tiene varias veces cirugías y está con otorrea incluso por los tubos de ventilación. Entonces, ¿qué es lo que más frecuente me toca ver acá? Entonces, en estos niños nosotros debemos de pensar que tiene un defecto específico a polisacáridos de neumococo. ¿Cómo lo vamos a hacer? El estudio que se toma se llama así, IgGs contra 14 serotipos de Streptococcus pneumoniae. Es un estudio que se toma en hospitales de nuestro estado. Realmente antes no se hacían tanto. Ahorita, afortunadamente, esto de la inmunología ya tiene como que más adeptos, digámoslo así, y entonces ya se hacen en más hospitales. Y nosotros lo que checamos es la respuesta inmunológica humoral de memoria de los pacientes para responder a los 14 serotipos de neumococo contra los que teóricamente están vacunados. Este estudio de laboratorio se debe de hacer solo en niños mayores de 18 meses, o de 2 años, para tenerlo así claro. Y nosotros tenemos que hacer una evaluación inicial en el momento del diagnóstico, después aplicar una vacuna de neumococo, que es el tratamiento, y a los 2 meses, dependiendo de la situación económica, se puede volver a pedir el estudio para ver si ya respondieron los serotipos, o lo que yo hago habitualmente es darles un seguimiento clínico, porque habitualmente responden de manera adecuada con la vacuna. Para nosotros saber si estamos hablando de un defecto a polisacáridos grave o moderado, tenemos estas gráficas. Ahí está la referencia, es un artículo recién publicado hace unos meses, donde viene la referencia si son graves o son moderadas, dependiendo de cuántos títulos por abajo de 1.3 tengas de microgramos por mililitro, obviamente tengas para considerar una respuesta o no de memoria de ese paciente al polisacárido de neumococo. Y al final del camino, cuando tú tienes todo eso en la mano, entonces tienes que hacer 3 etapas. 1, inmunización. Inmunización significa estar seguro, que obviamente tuviste que estar seguro para pedir el estudio, porque si el paciente no tiene las vacunas del neumococo, pues obviamente no va a tener la respuesta. Entonces, en el estudio, entonces ni para qué gastas, primero hay que vacunarlo. Pero si tú te aseguras que ese paciente tiene las vacunas de neumococo, entonces lo primero es aplicar una vacuna de neumococo de 23 serotipos, que es una vacuna que no viene en la cartilla, pero es una vacuna muy económica, que de hecho es más económica que las que vienen en la cartilla.
y se aplica una sola vez. A veces nosotros como inmunólogos en casos graves podemos revacunar al año, pero eso está, digamos que es de inmunólogo. Habitualmente lo que tenemos que hacer es aplicar una sola dosis. Y se puede dejar antibiótico profiláctico con acitromicina o claritromicina 3 veces por semana mientras la vacuna tiene su efecto, que esto será más o menos en unas 6 semanas. Y por supuesto debemos de aplicar inmunoglobulina solamente en casos muy específicos, que estos son fenotipos leves, es decir, en la categorización de leve que ya vimos anteriormente, fenotipo leve en el paciente que ya hicimos todo este gramaje de acitromicina, de vacuna de neumococo y no respondió, o los fenotipos severos desde el momento del diagnóstico. Si yo tengo un fenotipo severo, como vamos a ver ejemplos, tengo un fenotipo severo y ese niño tuvo otitis perforadas, pero aparte neumonías, como una paciente mía que tenía ya 3 neumonías, 10 internamientos, 3 otitis medias perforadas. Obviamente se hizo el diagnóstico y en ese mismo momento se tiene que iniciar inmunoglobulina humana. O pacientes que tienen bronquiectasias por neumonía, no importa que sea una vez que le dio una otitis, pero tiene antecedentes de bronquiectasias, neumonía o bronquiectasias por neumonías, hay que aplicarle gamma globulina. Entonces recordemos que los errores innatos de la inmunidad existen, que nosotros tenemos que sospecharlos, tenemos que evaluarlos y tenemos que referirlo con alguien para que nos ayude a confirmar el diagnóstico y dar un tratamiento oportuno. En medicina, como en todo en la vida, pienso yo, el trabajo en equipo es lo más importante, porque si no trabajamos en equipo, la verdad es que la que lo lleva es el paciente y nosotros también, como expertos, es difícil a veces saber todo de un tema. Por eso es importante llevar a cabo el tratamiento en equipo o el diagnóstico en equipo. Este es un caso que me parece muy interesante, es un caso que vi con mi colega, la doctora Edna Venegas, en el Hospital 25 del IMSS, y es un niño que nos llevaron a consultar, es el bebé chiquito, el de azul, y ellos vienen de Reynosa, y el motivo de consulta fue porque lo internaron por una gastroenteritis, y entonces le tomaron un estudio de laboratorio, traía una neutropenia, y lo mandan a hematología. Nuestra hematóloga, la doctora Lupita González, lo vio, lo valoró. Al revisarlo, le puso una batelenguas y vio que el niño no tenía amígdalas. Y dijo, o sea, es un niño que tiene 2 internamientos por diarrea y no tiene amígdalas, obviamente es un inmunodeficiente primario. Y así fue un inmunodeficiente primario y este niño lo que tenía era ausencia total de las inmunoglobulinas de la G, de la M y de la A y no tenía CD19, es decir, no tenía linfocitos B. Este niño tiene el diagnóstico de agamaglobulinemia de Bruton. Lo interesante acá es que cuando conocimos a Sebastián, su mamá nos presentó a Iker. Iker es el otro niño y cuando nos presentó a Iker nos comentó que Iker era cliente, así nos dijo, del hospital, pero no del hospital de internamiento porque Iker nunca se había internado, pero que era paciente, súper paciente de todos los doctores de su clínica donde él venía y de privados y del IMSS porque siempre se la bebía con sinusitis y con otitis media. Nunca lo habían internado en su vida. Y el niño grande Iker tenía exactamente, y dijo, doctora, él empezó igual que el otro niño que Sebastián, pero ahora se enferma mucho más del oído y de sinusitis. Y entonces cuando le pusimos el abatelenguas, no tenía amígdalas. Y eso, junto con el antecedente del hermano, obviamente nos hizo buscarle también inmunoglobulinas y no tenían inmunoglobulina ninguno de los dos, ni linfocitos B. Es decir, estos niños tienen una gamaglobulinemia ligada al X. Y uno de ellos nunca en su vida se había internado. Sus únicos motivos de consulta eran porque siempre se enferma de sinusitis y siempre tiene moco en los oídos. La gamaglobulinemia es una enfermedad inmunológica o un error innato de la inmunidad que ustedes lo pueden ver en su consultorio y que no necesariamente el niño tiene que estar internado inicialmente. Y que en realidad aquí lo que falta es un defecto en el linfocito B que hace que no existan linfocitos B maduros. Y al no existir linfocitos B maduros, entonces no se pueden producir células plasmáticas, como lo estamos viendo aquí, no se puede reproducir el linfocito B. Y entonces al no reproducirse el linfocito B, pues entonces no se pueden producir las células plasmáticas y al no reproducirse o no tener células plasmáticas, pues no puedes producir inmunoglobulinas. Y entonces esta es nuestra como bandera o nuestra inmunodeficiencia que nosotros tenemos que dar a conocer porque esta inmunodeficiencia puede causar la muerte si no se diagnostica a tiempo y la podemos tener en nuestro consultorio de diagnóstico de consultorio al ver que es un niño con otitis o sinusitis crónicas que no tiene amígdalas.
Y el defecto, como bien les dije o como les comentaba, es un defecto en los CD19 que, como pueden ver en las gráficas, tienen ausencia de los linfocitos B totales, y el tratamiento es iniciar inmunoglobulina de inmediato, como lo hicimos con estos dos pacientes que los conocimos y que en ese mismo día se les aplicó la gamma globulina en el hospital. O este caso, que es un caso que también un médico del colegio me envió, donde tenemos a un niño masculino de 4 años de edad con otitis media recurrentes. Ya había tenido miringotomía, le habían puesto tubos de ventilación, y el punto es que con los tubos de ventilación tenía secreción purulenta, además de tos crónica, y un colega mío le había hecho pruebas de alergia y habían estado negativas. Entonces la pregunta es, ¿por qué le está escurriendo pus si el niño tiene pruebas de alergia negativas y tiene además biometría hemática normales, inmunoglobulinas normales? Alguien le había tomado unas subclases y estaban normales, y además le tomaron subpoblaciones de linfocitos, los CD3, 4, y estaban normales. La pregunta es inmunodeficiente, y la respuesta para mí como inmunóloga es, lo tiene que ser, porque ¿cómo te puedes explicar que tenga secreción purulenta que solamente mejora con antibióticos? Este paciente tiene un defecto específico a polisacáridos de neumococo. Como pueden ver en las gráficas, en este estudio que le mandamos a hacer en un hospital de la localidad, este niño no responde a ninguno de los 14 serotipos de neumococo, a pesar de que tenía sus vacunas de neumococo completas en la cartilla. Él es un inmunodeficiente humoral, y es un inmunodeficiente de anticuerpos específicos. No se enferma de otra cosa, solamente de polisacáridos que le causaban las otitis medias purulentas. Este otro caso lo acabo de ver hace 3 o 4 semanas. Es un niño que también me enviaron por antecedentes de 2 cirugías por otomastoiditis, ¿de acuerdo? Y entonces el médico otorrino decidió que después de la segunda cirugía, pues que esto no era habitual y que había que buscar cuál era la causa. Le acabo de hacer las pruebas de alergia hace 1 semana y media aproximadamente, y sus pruebas cutáneas están, como pueden ver ustedes, 3 cosas positivas ahí. Una de ellas, arriba a la izquierda, en la histamina, esa no es positiva, pero las otras 2 que están juntas son los dermatofagoides o ácaros de polvo. Es decir, tiene alergia, tiene una rinitis alérgica. Pero mi pregunta como inmunóloga, alergóloga, inmunóloga pediatra es, ¿esto es suficiente para causarle otomastoiditis a un niño? Y la respuesta es no. Los ácaros del polvo le pueden producir los mocos, puede tener ahí la mucosidad todo el tiempo, pero ¿qué es lo que lo lleva a que esos mocos se infecten y tenga una otomastoiditis? Y no una, sino 2 otomastoiditis. Lo que lo lleva es un defecto a polisacáridos de neumococo que ustedes están viendo en esta gráfica, y en el cual el paciente no responde a 11 de los 14 serotipos de neumococo, y el tratamiento, como les dije, es dependiendo del caso. Como él tiene ya otomastoiditis y está afectando ya la cuestión de la audición, ya aplicamos vacuna de neumococo, pero en este niño, y está con profilaxis con acitromicina, pero vamos a empezar el tratamiento con gamma globulina. O la paciente que les comenté, que había tenido otitis, había tenido neumonías, pero 10 internamientos, con unas pruebas cutáneas realmente súper leves, y que como inmunóloga no voy a echarle la culpa a una alergia leve para una niña que tiene 10 internamientos. Esta niña tampoco respondía a los polisacáridos de neumococo, y se inició el manejo con gamma globulina de manera inmediata, porque era un no respondedor, o era una niña con no respuesta a 14 de 14 serotipos y con antecedentes de 10 internamientos. No nos podíamos esperar. Entonces iniciamos inmediato gamma globulina. Como se pueden ver, en realidad las inmunodeficiencias primarias son más comunes de lo que pensamos. Nuestro país, México, está solamente después de Argentina en el registro latinoamericano de inmunodeficiencias primarias, y nuestro hospital, la Unidad Médica de Alta Especialidad del IMSS número 25, somos los que mayores registran casos a nivel nacional después del Instituto Nacional de Pediatría. Y quiero presentarles estas últimas 3 diapositivas para comentarles las cosas que estamos haciendo de inmunodeficiencias primarias graves en nuestro hospital. Este es el caso de una paciente con una inmunodeficiencia combinada severa, orgullosos de su trasplante 2 años después del trasplante haploidéntico. Y tenemos la diferencia enorme, porque estas sí son inmunodeficiencias que son mortales y no se trasplantan. O tenemos aquí a nuestro paciente con un síndrome Wiskott-Aldrich, que también se realizó un trasplante de células haploidénticas en el hospital, y que ahorita lo tenemos con un quimerismo al 100% y curación de una inmunodeficiencia que de por sí es necesariamente mortal. O a nuestro paciente queridísimo Omar, también con el diagnóstico de enfermedad granulomatosa crónica con antecedentes de vesicleitis y otitis, después de su trasplante haploidéntico, 2 años después de su trasplante haploidéntico, curado con un quimerismo del 100%.
Al final del camino, pienso que como en esta diapositiva está ejemplificado, el trabajo en equipo es lo más importante. Si nosotros nos unimos por el bienestar del paciente, créanlo, no vamos a tener problemas en ello, y lo más importante, como siempre, es que el paciente tenga confianza en nosotros, y yo pienso que esa confianza la vamos a ganar con nuestro trabajo y trabajando siempre en equipo. Y agradeciendo siempre al Instituto Nacional de Pediatría, que también me ayuda muchísimo con las muestras de pacientes de inmunodeficiencias primarias graves. Muchísimas gracias.